Amados hermanos, otra vez con mucho gozo me presento delante de ustedes con el propósito de traer una instrucción bíblica que vaya acorde a las circunstancias por las cuales estamos pasando. La Biblia es suficiente para todos y para todo, para cualquier circunstancia, cualquier momento, época. Realmente es el tesoro más grande que tenemos y muchas veces tan subestimado, menospreciado. Y por eso ahora no va a ser la excepción de ninguna manera que nosotros podamos extraer enseñanzas que nos sean útiles en este tiempo de pandemia. El título de la enseñanza de esta tarde, del mensaje de esta tarde, digo esta tarde, pero realmente es de la mañana, el domingo en la mañana, es aprovechando la pandemia. Aprovechando la pandemia. Hay un deseo muy generalizado de volver a la normalidad, como dicen, volver a la normalidad. Pero ¿volver a qué normalidad? ¿Volver a lo que éramos antes? Algunos dicen, no, se va a tratar de una nueva normalidad. Una nueva normalidad que tendrá una serie de aspectos distintos o extraños a lo que vivíamos con anterioridad. Pero en un caso o en otro, en el caso de que volviésemos a la perfecta normalidad, ¿qué es esta normalidad? ¿Realmente esta normalidad era lo que estábamos viviendo antes de la pandemia? ¿Es lo que deseamos volver a vivir? ¿Es el tipo de vida que Dios desea para su pueblo, para la iglesia? Es que no entendemos de una vez por todas que de un momento a otro todos los privilegios congregacionales están apartados de nosotros, que no podemos vernos, abrazarnos, comulgar juntos, que no podemos de ninguna manera partir el pan ni tampoco salir en las calles a evangelizar lo que muchas veces desdeñamos, o podemos apartar un tiempo para estar con un hermano y alentarle en la vida cristiana, o discipular a otro que es un bebé en Cristo y que necesita aprender a depender solamente del Señor a través de su palabra. Esa era nuestra normalidad, aquel tiempo en el cual, teniendo este privilegio, no lo apreciábamos. Y en este tiempo, la desesperación va tomando las mentes y corazones de muchas personas porque no tienen un plan, no tienen una estrategia. O sea, no están aprovechando, no me refiero a una estrategia en un plan futuro, sino presente. O sea, en medio de la contingencia que representa el estar recluidos en cuarentena. Porque pasan los días y todo lo que se despierta en ellos o todo lo que se levanta en su interior es una mayor ansiedad o desespero por el hecho de no poder volver a lo que era su vida anterior. Cuando tal vez, si nos enfocásemos desde un punto de vista más positivo, podríamos ver que tenemos una tremenda oportunidad en este tiempo, no solo para recuperar cosas que habíamos perdido, que habíamos desdeñado o retomar cosas que habíamos echado a un lado, sino todavía aún más para crecer en las que realmente son importantes y afianzarlas de verdad. Por eso hablo de aprovechar la pandemia. La preocupación de muchas personas tiene que ver con las pérdidas que están teniendo y consecuentemente cómo van ellos a resarcirse, cómo van a volver a recuperar el dinero o el tiempo o las actividades o los planes o las vacaciones perdidas porque no pudieron llevarla a cabo. Realmente para los cristianos no hay tiempo perdido si lo aprovechamos de una manera correcta. El único tiempo perdido es aquel en el cual nosotros, en lugar de estar bajo la voluntad perfecta de Dios, estamos por el contrario andando en nuestros propios caminos. Por eso nosotros deberíamos pensar en por qué no ser este tiempo de cuarentena un tiempo para que nosotros crezcamos, para que nosotros nos enriquezcamos, para que nosotros pura y simplemente, como creyentes que somos, nos constituyésemos en vidas suficientemente arraigadas, fuertes en el Señor como para poder producir el fruto que espera de cada uno de nosotros. ¿Cuándo? Desde ya mismo, desde el lugar donde estamos, y cuanto más una vez hayamos pasado este tiempo de prueba. Hermanos míos, hay una exhortación que está en 2 de Pedro capítulo 1 y son los primeros 11 versículos. Yo no lo voy a leer todo corrido porque yo sé que eso para ustedes posiblemente se les haga difícil retenerlo. Yo de hecho no retendría los 11 versículos de memoria, pero lo vamos a ir leyendo por parte. De cualquier manera se los digo para que si ustedes tienen sus Biblias pues puedan ir directamente a estos pasajes. Es segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, los versículos que van del 1 al 11. Es interesante el hecho de que cuando Pedro escribe sus dos epístolas, sus dos cartas, la iglesia había pasado por tremendas persecuciones. De hecho, era una iglesia que estaba en la diáspora, una iglesia que
que estaba sufriendo tribulaciones. La primera carta fundamentalmente es una exhortación a no perder el ánimo, ¿verdad? Porque sabemos que a pesar de las tribulaciones, pues el Señor habría de traer no solamente bendiciones sobre su iglesia, sino habría de cumplir su plan hasta la eternidad. Y por eso Pedro prácticamente enfatiza en ambas epístolas el hecho de que es inminente que el Señor viene, ¿verdad? Y que las promesas del Señor, algunos la tienen por tardanza, pero se trata simplemente de la paciencia que tiene Dios para con los hombres, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que proceda a un arrepentimiento. Y por eso Dios no ha destruido este mundo, no esta nación, no este mundo completo. Pero mientras tanto, es necesario, como dice el apóstol Pedro, que pasemos por diversas pruebas. Y la iglesia no está exenta de esas pruebas como parte de una naturaleza humana caída. Y por causa del pecado, pues toda la humanidad, toda la creación gime, dice la Escritura, como si estuviera con dolores de parto, esperando el momento en el cual pues el Señor Jesucristo retorne, el momento del alumbramiento para una humanidad caída y para que los redimidos del Señor puedan ver la luz verdadera en el rostro o en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Pero me estoy yendo un poquito por la tangente. Vamos al texto y voy a leer los primeros 2 versículos para que ustedes se den cuenta a quién va dirigida esta exhortación. Dice el apóstol Pedro: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y es precioso. Por un lado dice que hemos alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y luego entonces dice que debemos crecer, ¿verdad? Y tener gracia y paz multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Vemos cómo los atributos de la deidad o de la divinidad están en Jesucristo. Él es Dios, es nuestro Salvador y Él es nuestro Redentor, ciertamente. Y la exhortación va dirigida precisamente a aquellos que el apóstol Pedro le llama aquí como justificados. Dice: a vosotros que habéis alcanzado la justicia de nuestro Dios y Salvador. Los que han alcanzado la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo alcanzamos la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo? Bueno, siendo justificados por Él, porque por nosotros mismos no podemos justificarnos. La Biblia dice que no hay hombre que haga siempre el bien y nunca peque. La Biblia dice que no hay un solo hombre que sea justo. Dice: no hay justo ni aun uno. Por el contrario, dice: todos nosotros nos hemos desviado de la voluntad de Dios, del camino de Dios, y todos nosotros somos culpables. Y como culpables, lo único que nos espera es el castigo. Pero sin embargo somos justificados por la gracia de Dios, por medio de la redención que es en Cristo, o la redención que Cristo pagó en la cruz del Calvario, aquellos que por la fe nos acercamos a Él, arrepentidos, y los que recibimos el perdón del Señor. Entonces, el apóstol Pedro, de una manera muy clara, se está refiriendo aquí a las personas que habían alcanzado la justificación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante que cuando habla de la fe en el versículo 2, en el versículo 1, dice que es una fe la que tienen sus interlocutores, o sea, aquellos a quienes le remite la carta, o sea, a los cristianos que estaban desperdigados por todas partes. Él dice que eran hermanos que tenían una fe igualmente preciosa que la que él tenía. O sea que la fe de él era tan valiosa, tan preciosa como la fe de cada creyente, porque sencillamente el objeto de la fe era nuestro Señor Jesucristo. Y esto hace que nuestra fe sea una fe invaluable, completamente invaluable. Pero a partir de eso, a partir de identificar el hecho de que es a nosotros los cristianos a quien se refiere el apóstol Pedro, vamos a ver ahora que cómo él nos exhorta a aprovechar aquellas cosas que hemos recibido por gracia como una consecuencia de haber sido justificados por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y leo ahora desde el versículo 3 y hasta el versículo 4, cuando dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de la cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pedro presenta de una manera
diríamos, sutil, ¿verdad? Los atributos de nuestro Dios mediante los cuales Él sencillamente considera la gracia, ¿verdad? Derrama su gracia sobre su pueblo. Y hace referencia acá, de una manera semivelada, ¿no?, al hecho de que Dios es un Dios generoso. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Dice, y nos han sido dadas a través del conocimiento que tenemos de nuestro Dios. Él habla de que es un Dios de poder. Es interesante, como dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, tenemos un Dios poderoso. Entonces, habla de su gloria. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. Es un Dios glorioso el que tenemos nosotros. Y es un Dios que hace promesas y las cumple. Por eso dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Son inmensurables las promesas del Señor, pero sobre todo son preciosas en cuanto a su valía, en cuanto a su valor. Dice además de esto, hablando de nuestro Señor, de nuestro Dios, que Él nos ha hecho participantes de la naturaleza divina, o sea, nos ha dado parte de su naturaleza. Dios imparte su naturaleza divina a los creyentes. Por eso Él dice, sed santos como yo soy santo. Por eso es que Él nos promete ser redimidos de este cuerpo de muerte para tener una imagen semejante a la de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que además de esto, habla de cómo Dios, dice, nos libera del pecado y de la corrupción. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo, dice, a causa de la concupiscencia. O sea que Pedro comienza presentando atributos de nuestro Señor, los cuales pues sencillamente son el arraigo y la confianza en la cual nosotros podemos estar bien establecidos a fin de que podamos llevar a cabo el propósito que Él tiene para con nosotros. Dios es generoso, Dios es un Dios omnipotente de poder, Dios es un Dios de gloria, Dios es un Dios de promesas y que cumple estas preciosas y grandísimas promesas. Dios es un Dios que imparte su naturaleza divina, o sea que un pecador lo convierte en santo, simplemente. Le da parte de su naturaleza santa. Y además de esto, nos libera de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia. A causa de la concupiscencia de la carne. Algo que está en la naturaleza de todos y cada uno de nosotros. Bien, pues a partir de todas estas cosas que Dios hace, sencillamente porque Él tiene el poder para hacerlo y en su naturaleza, eso es lo que le place. Vemos nosotros las cosas que hemos recibido. En primer lugar, habla de que hemos recibido por gracia la justificación, la salvación. O sea, éramos pecadores, pero de un momento a otro Dios, porque confiamos en Él y porque acudimos a Él y porque nos humillamos delante de Él, Él nos declara justos. Entonces ya no somos pecadores, somos justos. Somos justos delante de Dios. Esto es increíble. Y sin haber tenido ningún mérito para ello. Porque si fuera por nuestras obras, nadie puede ser salvo por sus obras de justicia. O sea, aunque nosotros querramos hacer obras que nos justifican, van a ser siempre insuficientes para lograr obtener por mérito propio la salvación que solamente por gracia como un regalo Dios otorga a los que en Él confían. Fíjense que, sin embargo, el Señor dice que tenemos la justificación de nuestro Dios. Y además de esto habla de que tenemos una fe preciosa, una fe invaluable, una fe que tiene gran valor. Y ciertamente, hermanos, esto es el todo. Esto es el todo. El hecho es que un día confiamos en el Señor Jesucristo. Él vino a nuestros corazones. Él derramó fe en nuestros corazones. Y por eso dice la Biblia que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no procede de nosotros. Es un don, un regalo de Dios, que no es por obra humana, no es por mérito humano, para que nadie pueda gloriarse de ello. Simplemente es un regalo de Dios. Y tenemos la justificación de nuestro Dios, la salvación de nuestro Dios, los verdaderos creyentes, ¿verdad? Aquellos que ciertamente han alcanzado la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo y juntamente con ella una fe invaluable, preciosa. Y además de esto tenemos gracia y paz. Gracia y paz, que es lo que en el versículo 2 el apóstol Pedro pues desea a los hermanos que son los que habrían de recibir la carta, la epístola que él estaba escribiendo. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Somos receptores, tenemos la gracia del Señor, el favor de Dios, y tenemos la paz de Dios. La paz de Dios que se recibe como consecuencia de haber hecho las paces con el Señor, haber sido, como dice el apóstol Pablo, reconciliados con Dios, porque ya no somos sus enemigos. Por el contrario, en Cristo Dios ha hecho, por así decirlo, amistad con los hombres. Y por eso nosotros podemos decir ciertamente que tenemos paz para con Dios. La Biblia lo dice muy claramente cuando en Romanos
hablando sobre este tema de la justificación, dice que justificados por medio de la fe, tenemos ¿qué cosa? Como consecuencia, paz para con Dios. No estamos hablando de sentirnos en paz, ni mucho menos. No estamos hablando de un sentimiento. Estamos hablando de una relación en la cual ya no peleamos con Dios. Simplemente tenemos paz con Él, paz para con Dios. Y gracia y paz es lo que pide el apóstol Pedro, que sean multiplicadas para los creyentes. Pero hay más cosas que hemos recibido del Señor, aparte de la justificación, de una fe que no podemos comprar por nosotros mismos y que no podemos de ninguna manera desdeñar por su gran valor, la gracia y la paz que proviene del Señor. Y además de todo esto, habla de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. En el versículo 3 comienza hablando de eso. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Nos han sido dadas. Una y otra vez el Señor habla de cómo nos ha dado. En el versículo 4 vuelve de nuevo y dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Todo es una dádiva, un favor de Dios. Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se refieren a todo lo que nosotros necesitamos para esta vida presente y para la vida espiritual, o sea, para la vida futura. O sea, para poder vivir delante del Señor en el presente, en la actualidad, y para poder nosotros ciertamente estar con Él por una eternidad en su presencia. Hemos recibido todas las herramientas, todo lo necesario, toda la confianza, toda la fe, todo el favor, toda la gracia para que esto sea una realidad para con nosotros. Nosotros por eso podemos asegurar una vez y otra vez que en el Señor estamos completos en el Señor Jesucristo, estamos completos en Él. Por eso dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Y nos han sido dadas y además de esto tenemos preciosas y grandísimas promesas también a las cuales pues hace referencia en el versículo 4. Pero fíjense cómo dice que mediante el conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo es que hemos recibido todas estas cosas que son parte de la vida y de la piedad. Vuelvo al texto. Cuando dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Nos llamó. Él tuvo un llamamiento, ¿verdad? Y nosotros respondimos a su llamamiento, dice, y lo hizo pura y simplemente para su gloria y por su gloria y excelencia. Ese llamamiento eficaz del Señor que hace al corazón de un creyente y que mueve su voluntad de arrepentirse de sus pecados y a dedicar su vida a Él, eso es algo que también es un fruto del favor de Dios. Hemos recibido tantas cosas por gracia. Hemos recibido la justificación, hemos recibido la fe, hemos recibido gracia y paz, hemos recibido todas las cosas necesarias para poder vivir una vida presente de manera tal de que le agrademos al Señor y además de esto para la vida futura, para la eternidad desde ya. Y también el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este conocimiento es la palabra epinopsis, que tiene que ver con el conocimiento personal de alguien, no un asunto teórico, ¿verdad? Como la religión nos enseña, adorar a un Dios que realmente es algo que es más bien una abstracción. No, nosotros adoramos a una persona, a la persona de Dios, a la persona del Hijo, del Espíritu Santo, pero específicamente nosotros nos regocijamos en este Dios trino al cual adoramos y alabamos, un Dios único, ¿verdad? Hacedor de cielos y tierra, y aquel que planificó y por su misericordia nos escogió desde antes de la fundación del mundo, precisamente para que andemos sin falta y sin mancha delante de Él. Por eso entonces tenemos el conocimiento de nuestro Señor y también tenemos, dice, preciosas y grandísimas promesas. Fíjense todo lo que el Señor nos ha dado. Estas promesas son múltiples, desde la segunda venida del Señor Jesucristo, que en el capítulo 3, versículo 10 comienza a hablar sobre ello, desde la entrada en el reino de Cristo, como dice el versículo 11 del mismo capítulo primero, ¿verdad? Que tenemos más excelente entrada en el reino de Cristo y de Dios. Y además de esto también habla de que somos participantes de la naturaleza divina. Y cuando habla de eso, está hablando sin lugar a duda de que somos parte de su santidad. O sea, nosotros tenemos la naturaleza divina en el sentido de que hemos escapado de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia de la carne y el Señor nos ha declarado santos y consecuentemente debemos vivir en santidad. Las promesas del Señor van mucho más allá. Ustedes saben que prometió estar con nosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Y también prometió, sin lugar a duda, crear nuevos cielos y nueva tierra donde nosotros habitemos por una eternidad con ella. O sea que tenemos promesas de una segunda venida, la entrada en su reino celestial, tenemos las promesas que competen a su compañía hasta el fin de los tiempos, y además de esto, luego, más allá del fin de los tiempos, una morada celestial juntamente con él en la nueva Jerusalén, los nuevos cielos y la nueva tierra que habrá de crear. Hermanos, hasta ahora estamos hablando de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero es en base a esto que el apóstol hace referencia a lo que debemos nosotros hacer. Y este tiempo no es de la excepción, por el contrario, es el mejor tiempo para que nosotros cifremos nuestra vida y nuestra atención en estas cosas. Es increíble, pero las personas están perdiendo sus días para viendo televisión, viendo programas, novelas. Dicen que inclusive hasta la parte que tiene que ver con la pornografía, esas cosas como nunca se están viendo hoy día. Esto lo vi a través de ¿cómo que se llama esto? El Twitter o el otro, el Instagram, uno de ellos, ¿verdad? Que hay una demanda de pornografía mayor que nunca en esta época. Las personas están detrás de una pantalla y se pasan delante de esa pantalla todo el tiempo. Y estamos perdiendo una época preciosa en la cual el Señor dice que es una época en la cual nosotros debemos añadir a todo aquello que Él ya nos ha concedido y nos ha dado. Y es precisamente a lo que se refieren los versículos desde el 5 en adelante del pasaje que estamos nosotros ahora leyendo. Fíjense como dice el versículo 5, vosotros también, quienes, los cristianos que hemos recibido tantos favores del Señor, ¿verdad? Dice, vosotros también poniendo, dice, toda diligencia por esto mismo, o sea, por cuanto hemos sido tan favorecidos y tan bendecidos por el Señor, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Qué interesante. O sea, a partir de esa fe que hemos recibido, que dice el apóstol Pedro que es igualmente preciosa, valiosa que la de él mismo, ¿verdad? Pues nosotros, como consecuencia de haber sido receptores de la gracia y el favor de Dios en tantas manifestaciones de su divinidad, o sea, justificándonos, llenándonos de esa gracia y esa paz, de todas las cosas que necesitamos para vivir la vida presente y la porvenir, revelándose a nosotros a fin de que podamos conocerle a través de las Escrituras y aumentar y crecer en el conocimiento del Señor. Pues entonces dice, partiendo de eso, sencillamente, nosotros debemos añadir a esa fe que una vez fue dada a los santos y que nos fue concedida a nosotros. Hermanos, pues a partir de la fe, dice, tenemos que poner toda diligencia, o sea, a causa de los favores concedidos, para añadir a nuestra fe virtud. Esta virtud es la palabra aretes y tiene que ver con la excelencia moral. O sea, en esta época más que nunca, ¿verdad? Nosotros viendo el juicio de Dios sobre un mundo que lo había echado a un lado, cuya moral se había degradado a un punto tal en el cual ya los matrimonios no se llaman tales sino parejas. Y además de esto, ustedes saben que cualquier composición sexual pues se permite como tal, o se considera como una unión legal, ¿verdad? O válida, independientemente de la naturaleza. Ahora que vemos como el aborto, el crimen, la violencia intrafamiliar, la idolatría, la drogadicción, los vicios, es increíble lo que está pasando. O sea, pensar que un 50% de las muertes en las últimas semanas a causa de la bebida de alcohol adulterado se equipara con la que esta pandemia, o sea, la pandemia tal vez lleva unos 300 bajitos de muertos y sin embargo, el coronavirus me refiero, ¿verdad? Y sin embargo, ayer veía en la noticia que la bebida esta del clerén adulterado, el alcohol adulterado, pues ya lleva más de 150 personas muertas en un par de semanas. Es un 50% de las fatalidades proporcionalmente hablando. Es terrible, y eso sin hablar los que no se intoxican
un alcohol, con un veneno, ¿verdad? Como son estas bebidas, sino que utilizan las bebidas alcohólicas tradicionales con todas las secuelas que trae con ellas. En fin, estamos hablando de una gran cantidad de falta de virtudes, o sea, la moral ha ido al piso y nosotros ahora en esta época más que nunca tenemos que recapacitar sobre esa realidad y tenemos que fijar posiciones, tenemos que añadir, ¿verdad?, a esta fe una excelencia moral al punto tal de que cada creyente debería ser un referente de lo que es correcto y lo que es correcto, de lo que es parte de la corrupción de este mundo y de lo que por el contrario es aprobado por el Señor y ejemplificarlo en su propia vida, porque realmente es con el testimonio, no solamente con la palabra, con lo que nosotros podemos darle al Señor el lugar que le corresponde a nuestra vida y manifestar esta virtud que el Señor espera que habite en cada uno de nosotros, que sea parte de nuestra forma de vida. Dice, además de la virtud, dice que debemos añadir conocimiento, la gnopsis o el conocimiento. Pero en este caso se refiere no al conocimiento humano. Eso se lo dejamos a los tecnólogos y a los pseudocientíficos, y eso se lo dejamos nosotros a los sabios de este mundo, ¿verdad? Está haciendo referencia al conocimiento de nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Hermano, y solamente con eso yo tengo suficiente ocupación. O sea, solamente con eso. O sea, es una oportunidad preciosa para acercarnos a las Escrituras y releerlas y estar leyendo diferentes libros y tomando notas y apuntando y anotando y preparando, bosquejando y tomando clases. Es una época preciosa esta para hacerlo. El conocimiento del Señor a través de las Sagradas Escrituras. Es un conocimiento que va a ir mucho más allá de el conocer a Dios. Nos ayudará inclusive a vernos en el espejo de la palabra de Dios, vernos a nosotros mismos como Dios nos ve y en consecuencia también poder pues rectificar y enmendar nuestros caminos. Fíjense también que habla de que además de añadir a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, dice que debemos añadir dominio propio. El dominio propio no es otra cosa que autocontrol. Esta no es la época de uno levantarse a la hora que uno quiera y acostarse a la hora que uno quiera y comer lo que uno quiera y engordar 800 libras y tener una laxitud moral en la cual pues sencillamente nuestra mente y nuestro corazón se incline a través de la perversión que los medios de comunicación nos exponen. No, todo lo contrario, es una época en la cual nosotros más que nunca tenemos que hacer autocontrol, dominio propio, en que debemos tener una disciplina que no tiene por qué cambiar en esta época, si bien no vamos a dedicar un tiempo tal vez a acciones o labores productivas desde el punto de vista económico, pero tal vez podríamos precisamente aprovechar para entrar en aspectos a los cuales hubiéramos deseado dedicar tiempo y antes no podíamos. Y puedo estar hablando de tal vez la unión familiar, podemos hablar tal vez del devocional que nunca se podía hacer con los hijos, o con los esposos y esposas. Puedo estar hablando tal vez de la atención a otras personas, del cuidado de la casa tal vez, o de algunas actividades que realmente pues aporten a nuestro intelecto y aporten a nuestros corazones y podamos nosotros también compartir estas cosas con otras personas. O sea que habla acá de añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y dice al dominio propio paciencia. Y cuando hablamos de paciencia, no solamente la paciencia pasiva, en el sentido de que debemos esperar. Claro que tenemos que tener paciencia. El Señor tiene un plan, lo está llevando a cabo y lo va a llevar a cabo de una manera u otra. Y hasta que Él no complete su propósito, pues sabemos que vamos a estar en estas, ¿verdad? Y luego de eso tendrá nuevos planes, nuevos propósitos, y a nosotros más nos vale estar acorde, consono con su voluntad perfecta. Pero no solamente me refiero a la paciencia, o la palabra de Dios se refiere a la paciencia en términos pasivos, de esperar, sino también aquello que tiene que ver con la perseverancia. O sea, hay cosas que comenzamos y debemos continuar en ellas. Debemos continuar en ella. Yo tengo un sobrino que ha aprovechado este tiempo de cuarentena y está aprendiendo a tocar guitarra. Y por las cosas que me envía, aparentemente está aprendiendo y aprendiendo bien. Y eso es una bendición. ¿Qué mejor tiempo que este para aprender un instrumento? ¿Qué mejor tiempo que este para ensayar adoración o alabanza o componer? No sé si ustedes lo saben, hermano, pero por ahí anda un pequeño libro en formato de hojas de papel bond, ¿verdad? Impresas y fotocopiadas, que
fotocopiadas, perdón, que le llamamos el himnario verde, que la gran mayoría de esas canciones que están ahí fueron en una época compuestas por jóvenes de nuestra propia congregación. Hace años de eso. ¿Quién dijo que tú no puedes hacerlo? ¿Quién dijo que tú no puedes adorar al Señor y manifestar esa adoración a través de frases que con rima puedan interpretarse en una alabanza? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que tú no puedes? ¿Quién dijo que no? Este es el tiempo en el cual hay que ser perseverante, proponerse nuevas metas y continuar hacia adelante. O sea que el dominio propio, paciencia o perseverancia, ¿verdad? Y a la paciencia dice piedad. Y la palabra piedad es la palabra eusebeia, el griego, ¿verdad? Y tiene que ver con la semejanza a Dios. O sea, Dios es santo y nosotros debemos vivir en santidad. Nosotros debemos tener una relación con Dios piadosa. Nosotros debemos vivir para el Señor. Y esta época es una época muy especial en la cual nosotros pudiéramos emular al Señor Jesucristo, que hizo cuarentenas, ¿verdad? Precisamente para tener comunión con su Dios. Es una época muy especial. Es una época que puede ser tan fructífera y tan productiva, hermano. El apóstol le dice acá a los hermanos que estaban pasando por tribulaciones, por pruebas, por persecución, al final del primer siglo, les dice sencillamente, ustedes tienen que en base a la fe y a las promesas del Señor y a todo lo que han recibido del Señor, comenzar a añadirle a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad, dice afecto fraternal. Hay hermanos por los cuales doy acción de gracias al Señor, que en este tiempo han estado muy pendientes de los más pobres de la congregación. Han estado pendientes y han estado enviándole también para sus necesidades. Y damos gracias al Señor por esos corazones nobles que han estado trabajando en eso. Tanto los que han aportado como aquellos que se han ocupado de hacerle llegar las ofrendas a estos hermanos. Gracias y gloria a Dios. Hay otras cosas que tú puedes dar, que tal vez pensarías, pero yo no puedo repartir porque no me alcanza. Sí, tú puedes repartir con una llamada de teléfono, con un mensaje, aliento, con un versículo bíblico, con una atención, una preocupación. Casi siempre la tendencia es, a mí no me llaman, ¿verdad? Bueno, llama tú, anima a otros, piensa. Tal vez hay algunos hermanos que hace tiempo se apartaron y este tiempo ha sido un tiempo en el cual el Señor los ha hecho recapacitar en cuanto a cómo se descuidaron, en cuanto a su vida y su piedad. Y tal vez tú podrías hacer un poco de memoria y buscar tu teléfono y darle una llamada y decirle que sencillamente no se olviden del Señor y que cuando las puertas de la iglesia sean reabiertas, pues le vas a estar esperando allá para darle un abrazo y para volver a adorar juntos. Este es un tiempo especial. Algunos están pasando por situaciones de luto real, no solamente por el hecho del COVID-19, sino por la defunción natural de algunos de sus seres amados. Tenemos nosotros dentro de la congregación al menos 2 casos en los cuales hermanos nuestros han tenido pérdidas de sus seres queridos. Y ha sido en este tiempo precisamente de cuarentena. Y no hemos podido estar al lado de ellos porque es imposible. No hay ni que explicarlo, todos lo sabemos. Pero sin embargo podemos acercarnos con una llamada, podemos acercarnos con un mensaje, podemos estar pendientes de ellos. Hay otros que tal vez han necesitado asistencia de otra naturaleza. Algunos están enfermos ahora mismo. Y debemos no solamente enterarnos y orar por ellos, sino también darle seguimiento a todo. Oye, qué importante es saber que uno es amado, que hay afecto fraternal no fingido. Por eso dice que a este afecto fraternal, que tiene que ver con el compañerismo, la palabra es Filadelfia, ¿verdad? Debemos añadirle amor, el amor ágape, el amor espiritual, lo que nos une a nosotros, hermanos. Somos de diferentes países, algunos de diferentes costumbres, diferentes grupos sociales, diferentes culturas, pero no importa. Somos una misma cosa delante del Señor y entre nosotros también a causa de este amor ágape que nos une. Entonces, hermanos, ¿qué nos corresponde a nosotros hacer en este tiempo? Ahora, nos corresponde añadirle a lo que ya el Señor nos ha dado. A la salvación no podemos añadirle nada, ¿verdad? Pero sin embargo a nuestra fe sí podemos añadirle. Y a nuestra fe podemos añadirle virtud,
podemos añadirle excelencia moral, podemos tomar decisiones hoy día, arrepintiéndonos de nuestras faltas, de nuestras fallas delante del Señor, por acción u omisión, cosas que no hemos hecho, que debimos haber hecho por el Señor. Pues arrepintiéndonos de esto, a partir de ahora, pues proponernos, ¿verdad? Y comenzar a hacerlo desde ya. Tal vez a través de los medios que estén a nuestro alcance, contactando a aquella persona que le debemos el Evangelio, porque nunca, a pesar de conocerles y a pesar de tener las oportunidades, le hemos hecho llegar el mensaje de salvación. Y es tan fácil hacerlo hoy día con los medios de comunicación. Y además de esto, debemos añadir a nuestros corazones, a nuestras mentes, el conocimiento de nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Debemos estudiar la Biblia. Debemos estudiar la Biblia y los libros que tengan que ver con la Biblia. Y después de esto, hacer estudio bíblico sobre la Biblia y oír las predicaciones sobre la Biblia. Y algunos dirán, pero oye, es que ustedes se creen que no hay otro libro. Bueno, ese es el libro. Los demás son colaterales. Todo lo demás, pues, es algo que es temporal. Las bibliotecas están llenas en todas partes del mundo. Y hoy día inclusive se subestiman como consecuencia de la cantidad de información que hay en el Internet. Pero sea como sea, es temporal, como nuestra vida es temporal acá. Pero cuando nosotros hacemos uso de la palabra del Señor y llenamos nuestros corazones de Dios a través de su pensamiento que está en su palabra, conociendo su voluntad y la ponemos por obra, entonces nosotros estamos ciertamente enriqueciéndonos a nosotros, enriqueciendo nuestros corazones y sobre todo de esta manera honrando al Dios de la palabra, el que nos ha legado este tesoro invaluable que es su palabra y la cual está tan fácilmente al alcance de nosotros ya hoy día aún a través de los propios teléfonos celulares. Y finalmente, hermanos, ya a modo de conclusión, voy a leer los versículos que van del 8 al 11. Dice el apóstol Pedro, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, que virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, ¿verdad? Dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esa manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué preciosa conclusión. O sea, la negligencia en nosotros añadir a nuestra fe las virtudes cristianas va a traer como consecuencia que vamos a caer en la ociosidad. Por eso dice, si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, no vamos a estar ociosos. Y si no estamos ociosos, no vamos a caer en la ansiedad ni en la desesperación. Muy por el contrario, vamos a estar aprovechando el tiempo y dándole gracias a Dios por este tiempo especial que nos concede para con Él. O sea que no vamos a estar desperdiciando el tiempo. Y es lo que dice aquí el apóstol Pedro. Dice, si nosotros añadimos, ¿verdad?, a nuestra fe estas virtudes, dice, vamos a estar aprovechando el tiempo. Además de esto, otra cosa que implica el hecho de no aprovechar el tiempo, o sea, de no tener estas cosas y no trabajar en estos aspectos de nuestra existencia, de nuestro ser interior. Además es el hecho de que vamos a estar actuando como si fuéramos miopes o ciegos espiritual. Por eso dice, el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta y es ciego. O sea, que pura y simplemente, si nosotros no aprovechamos, ¿verdad?, todo lo que el Señor nos ha dado para enriquecernos en el hombre interior espiritualmente, sencillamente dice, somos personas de vista corta. Somos personas ociosas, somos personas que desperdiciamos el tiempo, ¿verdad? Y somos personas que no tenemos visión. Estamos completamente ajenos de visión, estamos como los ciegos, que no podemos ver más allá, ¿verdad? Porque sencillamente nuestra mente está nublada y nuestro corazón completamente nublado también. Consecuentemente, todo esto apunta hacia una muy mala memoria y a una actitud de ingratitud. ¿Por qué? Porque es lo que dice el texto aquí cuando dice, pero el que no tiene estas cosas,
tiene la vista muy corta, es ciego, dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En otras palabras, es un ingrato. Es una persona que está ociosa, es una persona que tiene una ceguera espiritual y es una persona que además de esto es muy ingrato, tiene muy mala memoria porque se está olvidando de que Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, lo justificó y perdonó sus pecados. Consecuentemente, no puede ser así, hermano. Si nosotros somos negligentes en aprovechar este tiempo para añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, este afecto fraternal, este amor, ¿verdad? Amor hacia el Señor y amor hacia las cosas de Dios y hacia las personas de Dios. Pues sencillamente, en este tiempo, nosotros lo que vamos a estar es desaprovechando, siendo ociosos, andando como ciegos y como personas ingratas. Estamos diciendo al Señor, sí, Señor, tú hiciste, pero ya, no me interesa más de ahí. Ese sería el caso. Pero sin embargo, la exhortación es a ser diligente, a ser diligente. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad, versículo 10, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. O sea, el llamamiento que tuviste, la elección que el Señor tuvo por ti, fortalécela, fírmala todavía más, porque haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás. Si no te quieres ir de cabeza, ¿verdad? Si no quieres fallarle al Señor, si no quieres seguir de capa caída, si no quieres caer en una tremenda depresión, ¿verdad? Si por el contrario, lo que tú quieres es aprovechar este tiempo, aprovechar la pandemia, aprovechar la cuarentena, pues sencillamente lo que tienes es que ser diligente en ejercitar estas virtudes cristianas. ¿A qué me refiero? Al conocimiento del Señor, crecer en el conocimiento del Señor, a ser productivo en términos espirituales, producir el fruto que el Señor espera de ti, que es fruto espiritual, no estamos hablando de otra cosa. Evidenciar, ciertamente, ser un hijo de Dios y consecuentemente, ¿verdad? Si hacemos lo que debemos hacer, vamos a poder permanecer en pie sin tropezar y sin caer, sabiendo que lo que nos espera es una amplia y generosa entrada en el reino de Cristo, en el reino de Dios, en el reino de los cielos, hermanos. Aprovechar y crecer en el tiempo de la pandemia y de la cuarentena debe ser nuestro lema. Debe ser nuestro lema. Y debemos marcar un antes y un después en nuestra vida espiritual. Si cuando termine la pandemia salimos de aquí y volvemos de nuevo a la vieja rutina, entonces la pregunta es, ¿de qué nos sirvió todo esto? ¿De qué nos sirvió? Pero sin embargo, de aquí podríamos salir nosotros renovados completamente, renovados por el poder de Dios y la gracia de Dios, a través de los instrumentos de gracia que el Señor utiliza, que están fundamentalmente cifrados en la obra de su Santo Espíritu, a través de su palabra en cada uno de nosotros. Hermanos, que el Señor les bendiga mucho. No voy a despedirme de ustedes sin que antes eleve mi súplica al Señor para que ciertamente esta presentación de este pasaje haya sido de bendición y lo sea para cada uno de nosotros. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por concederme el honor, el privilegio de poder estar delante de ti, en la presencia, Señor, de tuya y a través de la cámara, Señor, delante de mis hermanos también. Padre, ayúdanos, Señor, a salir bien beneficiados de este tiempo, Señor. Sabemos, Padre, que no hay mano humana detrás de este juicio, Señor, de esta disciplina. Y la aceptamos, Señor, con regocijo, Padre, simplemente porque viene de ti. No nos gozamos, Señor, en los difuntos, no nos gozamos, Señor, en la muerte, Señor, no nos gozamos en el pecado, pero nos gozamos, Señor, en verte obrar soberanamente sobre un mundo incrédulo, Señor, y en saber, Señor, que tu poder, tu divinidad, tu protección, tu gracia, tu misericordia y tus promesas están delante de tus hijos, para cada uno de nosotros, Señor, por igual en este tiempo, como en cada tiempo. Consecuentemente, Señor, te pedimos, Padre, que tú nos bendigas, Señor, y nos ayudes, Señor. Si alguno de nosotros está de capa caída, pues levántalo, Señor. Permite, Padre, que tu Santo Espíritu avive sus corazones y que sus vidas, Señor, se conviertan en vidas productivas. Y si acaso, Señor, hay alguno que no tiene el privilegio que tenemos, Señor, de que
tú nos hayas dado, Señor, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad como consecuencia de habernos justificado y habernos dado una fe preciosa, invaluable, Señor, pues que tú tengas misericordia, Padre, y que le concedas, Señor, el perdón de sus pecados, el arrepentimiento, la convicción, Señor, para que clame a ti donde quiera que estés, Señor. Tú estás en todas partes, Señor, y que por tu gracia y tu misericordia seas salvo, y que tu Santo Espíritu y tu palabra le guíe a toda verdad. Te pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.